Bien, vamos a comenzar entonces a resolver, ¿no? Vamos a empezar con los parámetros z, ¿no? Con fuentes independientes, ¿no? Determinar los parámetros z del siguiente circuito. Hay que observar lo que estoy colocando acá, fuentes independientes, ¿ya? Cuando coloco acá fuentes independientes no estamos alterando lo que aquí habíamos dicho, ¿no? En la parte de la teoría básica, que dentro del circuito N no hay fuente, ya sea de tensión o de corriente, o las dos, no hay fuentes independientes. Sí puede haber fuentes dependientes. El hecho que yo ponga acá fuentes independientes significa con lo que yo voy a energizar al circuito, ¿no? A través de los puertos de entrada o de salida, ¿no? Con lo que energice serán fuentes independientes, ¿no? Dentro de este circuito no hay fuentes independientes. Entonces, fuentes independientes, sea de corriente o sea de tensión, es con los que voy a energizar al circuito. Bien, entonces, dicho esto, hecha esta aclaración, planteamos la solución. Van a ver cositas acá que comentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta red de aquí, ¿no? Que podemos, por ejemplo, a partir de lo que vamos a ver ahora, supongamos que aquí hay una malla y aquí hay otra malla, ¿no? Bien, observen aquí que aquí hay R1, R2, que está en R2 está en contraposición de R1 y viceversa, R4 y R5 están en contraposición, pero podemos simplificar este circuito de la siguiente manera, ¿no? Podremos colocar, bueno, puntos suspensivos es que se va a otro circuito, se va a otra parte del circuito, podremos colocar algo así, R4 y R5. Y acá R1, R2 quedarían en esta resistencia, R1 más R2, y abajo quedaría algo así. Y por acá estaría I1 y por acá estaría I2. Va a dar lo mismo. Si nosotros planteamos la ecuación de corrientes de malla de esta malla de acá, da lo mismo plantearla así, con estas dos resistencias que están en contraposición, ponerlas como una sola, da lo mismo. Igual acá, si nosotros planteamos las ecuaciones de malla aquí, ¿no? Va a dar lo mismo que si nosotros trabajamos con estas dos resistencias que están en contraposición, los trabajamos como una, ¿no? Obtendremos las mismas ecuaciones de malla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para la malla 1 de acá, supongamos muy brevemente menos R1 por I1 menos R3 por la corriente que pasa por aquí, que está en función de I1 y 2, I1 menos I2, menos R2 por I1 igual a 0. Si nosotros sumamos y ordenamos, nos quedará R1 más R2, I1 menos R3, I1 menos I2, todo esto es igual a 0. Ahora aquí, por ejemplo, ¿no? Para ver que es válido lo que hemos hecho, por ejemplo, en esta malla, que es la que estamos observando, la caída de tensión sería más menos R1 más R2 por I1 más menos R3 por la corriente que pasa por aquí, que está en función de I1 e I2. Como estamos viendo, la malla 1 será I1 menos I2 igual a 0. Entonces este par de ecuaciones son iguales. Entonces da lo mismo trabajar así, en lugar de tenerlo así. Bien, entonces visto esto, el circuito quedará así. Acá, por ejemplo, esta en contraposición con esta, acá sería 2. Acá 1, esta en contraposición con esta, 2. Acá 1, esta en contraposición con esta, 2.
acá 1. Esta en contraposición con esta 2. Bien, así quedaría el circuito. Ahora, podemos empezar ya, de acuerdo a nuestra teoría, a inyectar fuente de tensión o fuente de corriente para hallar los parámetros Z. Pero nos va a costar mucho trabajo, trabajar de acá a acá o de acá a acá. Para eso mejor podemos comenzar a simplificar. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que hay un circuito estrella o T, ¿no? Lo podemos pasar a un circuito pi o delta. Entonces el método 1 que vamos a usar va a ser a partir de sucesivas transformaciones de, por ejemplo, estrella a delta y de delta a estrella, hasta lograr finalmente que esto se reduzca a un circuito más simple. Por ejemplo, este circuito en estrella lo podemos reducir a 1 en delta. El circuito nos quedará así. Entonces vamos a pasar de estrella a delta. Tendremos algo así. Acá 2, acá 1. Y por acá acá 1, acá 2. Bien, ahora hemos pasado de un delta a una estrella. Acá tenemos las fórmulas de conversión para pasar de un circuito delta o pi a un circuito estrella o y, ¿no? Es todas estas ecuaciones para pasar de un delta a estrella, ¿no? Pero acá vemos que una particularidad, que este par de resistencias son iguales y esta es diferente. Entonces podemos trabajar con estas particularidades de acá, ¿no? Por ejemplo, ahí se ven dos resistencias iguales en este circuito estrella, esta resistencia diferente. Entonces para pasar de Y a delta, ¿no?, este par de resistencias va a ser igual, esta y esta va a ser igual y esta diferente. El Rx va a ser R1 más 2R2. Entonces por acá, por ejemplo, ya podemos colocar que esta va a ser igual a R1 y esta va a ser igual a R1 y esta va a ser igual a R2. Entonces con R1 igual a 2, R2 igual a 1, entonces Rx podemos obtener que es, de acuerdo a esto, R1, o sea, 2 más 2 por R2. R2 es 1, por lo tanto este es 4. Bien, ahora el Ry será igual a R1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 2 veces R1, R1 por 2 por R2 sobre R2. Esto será 4, 8. Bien, entonces esta Rx será 4, 4, 8. Bien, visto esto, aquí nosotros tenemos un par de resistencias en paralelo. Uno en paralelo con 4 es 4 quintos. 4 en paralelo con 1 es 4 quintos. Entonces el circuito nos estará quedando así: 2, 4 quintos, 8, 4 quintos, 2.
Bien, a partir de este circuito de acá, este circuito delta, lo podemos transformar a un circuito estrella o T. Entonces, vamos a convertirlo de un circuito delta, ¿no? Delta, lo vamos a pasar a un circuito estrella. Nos va a quedar 2 acá, la parte del circuito estrella que hemos convertido, 2. Bien, ahora vamos a ver a qué son iguales estas resistencias, y para eso primero nos damos cuenta que en el circuito delta esta y esta resistencia son iguales y esta diferente. Entonces entramos a esta particularidad, ¿no? En el circuito delta esta y esta son iguales, esta y esta son iguales, esta diferente y esta diferente. Entonces en el circuito T o circuito estrella, este será R1 y esta será R2. Entonces esta va a ser R1 y este es R2. Ahora, de acuerdo, para hallar R1 y R2 tenemos este par de fórmulas. Y bueno, RY será igual a 8. RX estará acá. Y este también será igual a RX. Entonces vamos a calcular cuánto es R1 y R2. Vamos a copiar por acá. Con RY igual a 8 y RX igual a 4/5. Entonces, de acuerdo a esto, podemos calcular. Está muy desordenado. Ya podemos calcular este de acá, R1, R2. Entonces, el R1 será RX por RY, 8 por 4/5 sobre 2 veces RX, 2 por 4/5 más RY, que es 8. A ver cuánto es 8 por 4/5, 8 más 2 por 4/5, 2/3. Bien, ahora vamos a hallar el R2. El R2 es RX al cuadrado, es decir, 4/5 al cuadrado, sobre el mismo denominador, 2 por 4/5 más RY, que es 8. A ver, esto será 1 sobre 15 ohmios. R1, que es lo que se repite, 2/3, y R2 es 1/15. Entonces, este es R1, este es R1, esto es 2/3, esto es 2/3 y esto es 1 sobre 15. Bien, visto esto, este par de resistencias están en serie, igual que acá. Aquí tendremos, ¿no?, 8/3, 8/3. Entonces el circuito quedará así: 8/3, 1/15, 8/3. Bien, pudimos haber, por ejemplo, ya que hemos obtenido el circuito estrella, pudimos haberlo pasado al circuito delta, pero lo vamos a dejar ahí. Noten que es más fácil trabajar con este circuito
que con este circuito que se nos daba al comienzo, con este circuito que era que aún no lo habíamos reducido. Entonces, a partir de acá vamos a comenzar a hallar los parámetros de impedancia. Por ejemplo, el Z, vamos a hallar el Z11, que es cuando yo le inyecto una fuente de corriente I1 y obtengo una tensión B1 con la condición que I2 es igual a 0 o el puerto de salida está abierto. El circuito, este de acá, quedará de la siguiente forma. Aquí tendremos I1, acá estará lo que queremos, que es B1, por acá estará 8 tercios, por acá estará un quinceavo, por acá estará 8 tercios, y como este es el puerto 2, por acá vendrá I2, que es igual a 0, que quiere decir este puerto en circuito abierto. Como por acá no viene corriente, no pasa corriente por esta resistencia, solo me quedan estas dos, entonces puedo decir que la tensión B1 es igual a la tensión de acá más la tensión de aquí. O sea, la caída de tensión en esta resistencia más la caída de tensión de esta resistencia, que será igual a 8, y estas dos resistencias están en serie, por lo tanto será todo esto por I1. Entonces, como yo quiero la relación de B1 entre I1, con la condición que I2 es igual a 0, esto será 41 quinceavos voltaje sobre corriente ohmios, y esto será Z11. Hay que observar que de acuerdo a estos parámetros, lo que está en el denominador es lo que inyecto y lo que está en el numerador es lo que obtengo con esta condición. Bien. Ahora, el Z21 está dado por esta relación de acá. Inyecto I1, veo que pasa en el puerto de salida con la condición que I2 es igual a 0. Entonces es casi el mismo circuito, ¿no? Solo que no vamos a tener B1. Entonces, inyecto I1 al puerto 1 o al puerto de entrada. Este es el puerto de entrada, este es el puerto de salida, o este es el puerto 1, este es el puerto 2. Este es 8 tercios. Por acá está un quinceavo. Por acá está 8 tercios. Y por acá está la condición I2 igual a 0. Siempre entrando la corriente, como si entrara al puerto, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto en la teoría básica. Entra por el puerto hacia el circuito. Bien. Y acá queremos ver qué pasa en este puerto de acá, en el puerto de salida, B2. ¿Cuál es la tensión aquí? Dado que no pasa corriente por acá, entonces la caída de tensión en esta resistencia es 0. Entonces B2 realmente estará acá. Bien, visto esto, entonces se nos pide la relación de B2 entre I1. Entonces B2 será igual a la corriente I1 por esta resistencia. 1 sobre 15 por I1. Entonces, la relación pedida, B2 entre I1 en la condición que I2 es igual a 0, será un quinceavo ohmio, que esto es el Z21. Bien, ahora hallamos el parámetro Z12, que es cuando le inyectamos una fuente de corriente al puerto 2 o al puerto de salida, y vemos que pasa en el puerto de entrada con la condición que la entrada, ¿no?,
es igual a 0 o está en cortocircuito, ¿no? I1 es igual a 0. I1 es igual a 0. La corriente en el terminal de entrada es igual a 0 o el terminal o el puerto de entrada está en circuito abierto. Tendremos este circuito. Acá está 8 tercios. Acá está 1 sobre 15. Acá está 8 tercios. Le estamos inyectando una fuente de corriente aquí en el puerto de salida. En el puerto de entrada estamos diciendo que la corriente que entra hacia el cuadripolo desde el puerto de entrada es igual a 0, es decir, es circuito abierto. Y queremos ver qué pasa, el numerador, qué pasa aquí. Dado que la corriente que viene por acá es igual a 0, no hay caída de tensión en esta resistencia, por lo tanto B1 realmente va a estar acá. Entonces, B1 en función de I2 será de la siguiente forma. B1 será igual a la corriente por la resistencia, es decir, un quinceavo por I2. Entonces, P1 sobre I2 en la condición o con la condición que I1 es igual a 0 será 1 sobre 15 ohmios. Y esto es igual a Z12. Aquí nos estamos dando cuenta que Z21 es igual a Z12 o Z12, que lo hemos hallado después, es igual a Z21. Entonces acá ponemos como una observación. Z12 es igual a Z21. Esto significa que el cuadripolo es recíproco. Es un cuadripolo recíproco. Entonces, ¿cuándo se cumple que sea un cuadripolo recíproco? Por ejemplo, si el cuadripolo está formado por resistencias, inductancias, capacitancias, ¿no? O por solo resistencias, o por solo inductancias, o por solo capacitancias, o por la combinación de estas tres, siempre será, es un cuadripolo recíproco. Siempre será un cuadripolo recíproco. Pero si hay fuentes dependientes dentro del cuadripolo, generalmente no es recíproco. Que subrayar esto, generalmente no es recíproco, ¿no? Con esto no estamos viendo si estamos colocando que pueden haber fuentes dependientes dentro del cuadripolo, no estamos yendo en contra de lo que habíamos estipulado acá, ¿no? Dentro del circuito ON o dentro del cuadripolo, ¿no? No hay fuente de tensión o corriente, o no hay fuentes de tensión o corriente independientes, pero sí pueden haber dependientes. Dependientes sí pueden haber dentro del cuadripolo. Entonces, cuando haya fuentes dependientes dentro del cuadripolo, generalmente no es un cuadripolo recíproco, ¿no? Bien, dicho esto, ya podemos pasar a calcular el último parámetro Z22. Entonces acá tenemos
Z22, que será igual a, inyectamos una fuente de corriente I2 en la en el terminal de salida, en el puerto 2, y vemos qué pasa en el mismo puerto de salida, con la condición que I1 es igual a 0. Entonces el circuito nos va a quedar así. Acá es 8 tercios, acá es 1 sobre 15, acá es 8 tercios, acá inyectamos la fuente de corriente, ¿no? Básicamente es el mismo circuito de acá, ¿no? Solo que no va a haber B1. Vemos qué sucede acá en B2 y la condición era que I1 es igual a 0. Bien, como I1 es igual a 0, no pasa corriente por acá, entonces esta resistencia es como si no existiera. Entonces del circuito vamos a hallar la tensión B2, ¿no? Este par de resistencias están en serie, entonces esta tensión de acá se reparte en esta resistencia y en esta resistencia que están en serie, entonces sería 8 tercios más 1 sobre 15 por I2. Entonces, ya que se nos pide B2 entre I2, en la condición que I1 es igual a 0, esto es igual a 41 sobre 15 ohmios y esto será igual a Z22. Dos cositas para terminar el análisis de este primer método es que esta condición de reciprocidad, cuando el cuadripolo es recíproco, significa que en la matriz estas dos impedancias son iguales. En esta diagonal esta impedancia es igual a esta. ¿Ya? Que me den, si me dan una matriz donde esta es igual a esta, entonces es un cuadripolo recíproco. Y otra cosa, acá hemos dicho en un principio que trabajamos con fuentes independientes. Con fuentes independientes que son las que se inyectan, ya sea de tensión o de corriente, para energizar al cuadripolo. Por ejemplo, no pueden haber, ya hemos dicho, fuentes independientes dentro del cuadripolo, pero fuentes dependientes sí. Entonces, estas fuentes independientes son estas de acá. Esta fuente, ¿no? Son esas fuentes independientes de corriente que energizan al cuadripolo. Bien, esta sería la primera forma como resolver este circuito. Ahora vamos a ver otra forma que lo vamos a llamar método 2. Y para eso nuevamente vamos a copiar el circuito completo. 1, 1, 1, 1. Acá la resistencia de 1. Acá otra resistencia de 1. Acá otra resistencia de 1. 1, 1, 1, 1. Otras resistencias de 1. Bien. Hay que observar este cuadripolo. Lo observamos bien. Y nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Que si trazamos un eje y lo dibujamos convenientemente, ¿no? Este cuadripolo, ¿no? Estas resistencias, ponemos dos resistencias en series iguales, convenientemente vamos a ver que lo que hay hacia arriba es lo mismo que hay hacia abajo. Por ejemplo, muy breve, acá tenemos nuestro cuadripolo. Acá está la tensión B2, por acá viene la corriente I2, por acá viene la corriente I1 y acá está la tensión B1.
si nos damos cuenta en este cuadripolo que trazado un eje vemos lo mismo arriba de este eje y vemos lo mismo abajo de este eje, es que el circuito dentro del cuadripolo posee simetría alrededor de este eje. Ahora, convenientemente podemos redibujar esto, ya que nos hemos dado cuenta que lo que hay adentro del cuadripolo, ¿no?, trazando este eje, lo que hay arriba del eje y lo que hay abajo, por debajo del eje, es igual. Entonces convenientemente podemos trabajar con las fuentes de tensión, con la tensión de aquí y con la tensión de acá. Entonces podemos hacer esto: B1 medios acá el cuadripolo, vamos a alargar esto un poco, por acá I1, por acá I2, fallamos acá, acá B2 medios y por acá B2 medios. Es decir, este eje lo hemos corrido hasta donde está la tensión y convenientemente hemos puesto la mitad de la tensión hacia arriba del eje y la otra mitad de la tensión por debajo del eje. Hemos entonces alterado la tensión que había acá. Entonces B1 medios más B1 medios nos da B1, entonces igual B2 medios más B2 medios nos da B2. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Porque ya que hemos observado que hay simetría dentro de este circuito, dentro de este cuadripolo, vamos a dibujar entonces conveniente, o vamos a establecer los voltajes de manera conveniente para que todo el circuito, todo el cuadripolo, incluidas las fuentes de tensión, sea simétrico en torno a este eje de acá. Lo que hay arriba y lo que está por debajo va a ser igual, ¿no? Entonces, si logramos esto, el circuito quedará así: más menos B1 medios, acá está el cuadripolo, más menos B2 medios. La corriente no se ha alterado, pero sí se ha alterado la tensión al momento que se ha trazado este eje de simetría, que antes en videos anteriores lo habíamos visto como eje del corto o del cortocircuito, ¿no? O eje de la tensión también lo habíamos puesto. Entonces por acá ponemos eje de la tensión. ¿Por qué tensión? Porque al momento de nosotros trazar este eje estamos alterando la tensión, ¿no? Lo que era acá B1 ahora lo alteramos B1 medios, B1 medios. Lo que era acá B2 lo estamos alterando B2 medios, B2 medios. Entonces este es el eje de la tensión. También lo hemos conocido como eje del cortocircuito. Entonces, lo que hay alrededor de este eje de la tensión o el eje del cortocircuito, lo que está por encima o lo que está por debajo, hay simetría, ¿no? Hay simetría en torno a este eje, ¿no? Lo que está por encima es igual a lo que está por debajo. Entonces, visto así, hay simetría en torno a este eje de la tensión. Si hay simetría en torno a este eje de la tensión, también se le denomina, ¿no?, simetría. En algunos libros está, básicamente los textos antiguos, simetría balanceada. Bien,
Entonces, esto de acá, que acabamos de ver, es lo que vamos a aplicar a este circuito. Vamos a dibujar convenientemente este circuito. Vamos a poner esta resistencia de 1 como la suma de dos resistencias en serie iguales. Este es 1, 1, 1, 1. Hay que notar que también acá estaba B1, perdón, B2, por acá venía I2, por acá estaba B1, por acá venía I1. Entonces, al redibujar esto en forma conveniente, podemos trazar entonces un eje en donde lo que veamos arriba sea igual a lo que veamos abajo. Entonces este será un eje de simetría, ¿no? Eje de simetría, que como estamos dividiendo a la tensión en partes iguales, B1 medios, B1 medios, acá será B2 medios más menos B2 medios, tal que sumado nos da B2, tal que sumado nos da B1. No hemos afectado a la corriente. Entonces, el eje de simetría, ¿no?, que trazamos por aquí va a ser un eje de tensión, ¿no? Un eje de tensión. Entonces, todos estos puntos, como ya vimos en la parte teórica de las redes simétricas, va a estar al mismo potencial, ¿no? Entonces tendremos algo así, ¿no? El método 2 se basará usando la simetría. Bien, entonces como hemos descubierto que alrededor de este eje de simetría hemos dividido a la tensión, ¿no?, hemos alterado la tensión, entonces este eje de simetría es el eje de la tensión, y también, como aquí dice, este circuito de acá posee simetría balanceada, ¿no? Entonces este eje de la tensión se convierte en un cortocircuito. Entonces todos estos puntos están al mismo potencial. Entonces el circuito quedará usando simetría alrededor del eje de la tensión Ya hemos dicho por qué se denomina eje de la tensión, porque al nosotros trazar este eje estamos alterando a la tensión, más no a la corriente. Entonces, usando simetría alrededor del eje de la tensión, el circuito quedará así. Bien, no hay que olvidar que por acá está I2, por acá está I1, pero acá quedará B1 medios y acá está quedando B2 medios. Bien, nos hemos quedado con este circuito. Ahora, nuevamente podemos apreciar que aquí
hay un circuito estrella. Este circuito estrella se puede transformar a un circuito delta y algunas resistencias, dos resistencias van a estar en paralelo con 0.5, con 0.5 y vamos a proceder de la misma forma que hemos procedido acá, ¿no? De lo que estaba en estrella pasamos a convertir a un delta. Este delta hallamos las resistencias equivalentes, ¿no? Nos quedó en este circuito delta. Este circuito delta nuevamente lo hemos vuelto a convertir a un circuito estrella. Nos queda este circuito. Simplificamos este par de resistencias en serie y nos quedará finalmente este circuito. Es lo mismo que vamos a hacer acá, pero ya no lo voy a mostrar. Simplemente vamos a indicar que después de sucesivas conversiones de estrella a delta y de delta a estrella, el circuito quedará de la siguiente manera: 4 tercios, 4 tercios, 1/30. Y a partir de aquí, de este circuito simplificado, no de este, sino de este circuito simplificado, podemos comenzar a hallar los parámetros de impedancia. Por ejemplo, vamos a hallar el Z11, que será igual a B1 entre I1 cuando I2 es igual a 0, ¿no? Entonces le inyectamos una fuente de corriente independiente, obviamente, al puerto 1 y vemos qué pasa con la tensión en ese puerto. Acá está I1, obviamente con la condición de que I2 es igual a 0 o el puerto de salida en circuito abierto. Por acá está 4 tercios, por acá está 1/30, por acá está 4 tercios. La condición es que I2 sea igual a 0. Y acá quedaría la tensión, pero como estamos trabajando con un circuito, con este circuito, ¿no? Con este circuito de acá, donde le hemos aplicado la simetría, no es B1 sino B1 medios. Entonces, acá no es B1 sino es B1 medios. Como no pasa corriente por acá, entonces esta resistencia es como si no existiera. Este par de resistencias están en serie. Entonces la tensión B1 medios, será igual a este par de resistencias en serie por la corriente I1. Entonces B1 es igual a 8 tercios más 1/15 I1. Entonces, como tenemos que hallar B1 sobre I1, con la condición que I2 sea igual a 0, esto será igual a 41 sobre 15 ohmios. Y esto es Z11. Lo mismo que habíamos obtenido por el otro método, ¿no? 41/15. El otro parámetro Z21, inyectándole una fuente al puerto de entrada, vemos qué pasa con la tensión al puerto de salida con la condición que I2 es igual a 0 o el puerto de salida está en circuito abierto, ¿no?
acá tenemos I1, acá está la resistencia de 4 tercios, aquí está 1 sobre 30, aquí está 4 sobre 3, por acá viene I2 igual a 0, ¿no? Queremos B2, pero ya que hemos trabajado con la simetría, no será B2 aquí, sino será más menos B2 medios. Y puesto que la corriente que pasa por aquí es igual a 0, no hay caída de tensión, entonces B2 medio realmente estará acá. Listo. Entonces, esta tensión acá que cae en esta resistencia la podremos calcular como sigue. B2 medios es igual a la corriente I1 que pasa por acá por 1 sobre 30. Este se va con este, por lo tanto B2 sobre I1, con la condición que I2 sea igual a 0, es igual a 1 sobre 15 ohmios, y esto será igual a Z21, igual a como lo habíamos hallado con el método anterior. No hay que olvidar en qué quedaba esto, en qué quedaban las tensiones en los puertos de entrada y de salida. Ahora, el Z12 es igual al Z21, ya que es un cuadripolo recíproco. Es un cuadripolo recíproco, ¿no? Este cuadripolo de acá solo está formado por resistencias, ¿no? Puede haber sido capacitores, inductores, la combinación de todos estos también sería un cuadripolo recíproco. Y por último hallamos el Z22, ¿no? Que es cuando le inyectamos una fuente de corriente al puerto de salida y vemos qué pasa con la tensión en ese mismo puerto con la condición que I1 sea igual a 0 o el puerto de entrada esté abierto. El circuito quedará de esta forma. Acá es 4 tercios, por acá viene I1 igual a 0, por acá es 1 sobre 30, por acá es 4 sobre 30, 4 sobre 3, perdón. 4 sobre 3, y acá le agregamos la fuente de corriente I2. Acá estaría B2, ¿no? Lo que queremos, pero ya que estamos trabajando con simetría, acá sería B2 medios. Entonces, como por acá no pasa corriente, esta resistencia es como si no existiera, este par de resistencias están en serie. Entonces B2 medios, la tensión de acá sería igual a la caída en esta resistencia más la caída en esta resistencia, la caída de tensión. Por lo tanto tendría estas dos resistencias en serie, 4 tercios más 1 sobre 30 por I2. Entonces B2 sobre I2 es igual a 8 sobre 3 más 1 sobre 15. Y acá seguimos operando. P2 sobre I2 en la condición o bajo la condición I1 es igual a 0. Esto es igual a 41 sobre 15 ohmios, que esto es igual a Z22. Bien, entonces hemos visto cómo este problema de acá, lo hemos podido resolver primero aplicando esta simplificación de acá, de estas dos resistencias contrapuestas, ¿no? Que quedaban 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, y de ahí aplicar transformaciones sucesivas, ¿no? De circuitos de una parte de estrella, llevarlo a su red delta, ¿no? Identificado, ¿no? Una parte de la red que es estrella, llevarlo al delta y después hacer sucesivas transformaciones
hasta obtener, ¿no? Hasta llegar a un circuito mucho más simplificado. Y el método 2, ¿no? Hemos aplicado la simetría, ¿no? Dado que el circuito se prestaba para eso, ¿no? Ahora, una última cosa que es importante anotar aquí, ¿no? Vamos a copiar acá este circuito, ¿no? Uno. Nosotros, dado este circuito, hemos aplicado o hemos usado, o mejor dicho, hemos trazado un eje de simetría que lo habíamos denominado tensión, ¿no? El eje de la tensión, dado que estamos alterando las variables de tensión al trazar ese eje de simetría, donde vemos que lo que está arriba es igual a lo que está abajo. También en este circuito pudimos haber trazado, o mejor dicho, se puede apreciar que trazando este eje existe simetría hacia la izquierda de este eje y hacia la derecha de este eje, ¿no? Vemos que la parte de acá es igual a la de acá. Entonces, en torno a este eje, que le podemos llamar AB, hay simetría. ¿Por qué no lo hemos trazado? ¿Por qué no hemos usado también ese tipo de simetría? Porque los puertos, ¿no? Los puertos en el circuito están aquí y aquí, no están aquí. Entonces, si yo pongo el puerto acá, acá yo pongo el puerto, ¿no? Y acá le inyecto ya sea tensión o ya sea corriente, a partir del puerto es donde yo voy a ver, trazando un eje así vertical, si lo que hay hacia la derecha es igual a lo que hay hacia la izquierda, o a partir de este puerto de acá, lo que hay hacia la derecha es igual a lo que hay hacia la izquierda. Y vemos precisamente que lo que hay hacia la derecha no es igual a lo que hay hacia la izquierda. Lo que hay hacia la derecha no es igual a lo que hay hacia la izquierda. Entonces, no podemos aplicar ese tipo de simetría, ¿no? Simetría en torno a un eje vertical, ¿no? Igual hubiese sido que, por ejemplo, un puerto hubiese estado aquí, por ejemplo. Lo que está hacia la derecha no es igual a lo que está hacia la izquierda. O, por ejemplo, que nos den el puerto acá, ¿no? Un terminal acá, un puerto acá, ¿no? Lo que está hacia la derecha no es igual a lo que está hacia la izquierda, ¿no? Los puertos en este problema, ¿no? Los terminales o los puertos desde donde se está energizando están aquí o aquí. Por lo tanto, lo que veo hacia la derecha de este puerto no es igual a lo que veo hacia la izquierda del mismo. Igual acá, lo que veo hacia la derecha de este puerto no es lo mismo que lo que veo hacia la izquierda del mismo. Entonces no podemos aplicar simetría en torno a un eje vertical. Sí lo hemos podido hacer en torno a un eje horizontal de simetría, en donde hemos alterado la tensión, por eso lo hemos llamado eje de simetría de la tensión. Bien, eso sería todo.